El 12 de mayo de 1977, en una carretera aislada en Chihuahua, Rodrigo Jiménez, un niño de 12 años, y su padre, Ignacio Jiménez, volvían de un viaje de pesca. En el camino, vieron a una misteriosa niña caminando por la carretera. Ignorando sus instintos de peligro, Ignacio decidió acercarse a ella, pero volvió al coche visiblemente perturbado y en silencio. De regreso a su casa en Ciudad Juárez, el comportamiento de su padre se volvió cada vez más extraño, y los acontecimientos que siguieron hicieron que esa familia nunca volviera a ser la misma. Ese era el fin de semana que había esperado ansiosamente durante todo el año. Mi padre, Ignacio, y yo habíamos pasado 3 días inolvidables pescando en la presa de la Boquilla. Para mí, ese lugar era el paraíso en la tierra. Las aguas cristalinas reflejaban el cielo sin nubes, y las montañas que nos rodeaban parecían guardianas antiguas, protegiéndonos del resto del mundo. Yo tenía apenas 12 años, y esos días al lado de mi padre eran lo que más valoraba. Él siempre decía que la presa era nuestro refugio, un santuario donde nada malo podía alcanzarnos. Rodrigo, ayúdame con estas cañas, me pidió mi padre, mientras guardaba el equipo de pesca en la cajuela de la vieja camioneta verde. Claro, papá, respondí, con una sonrisa que él devolvió con una caricia cariñosa en mi cabeza. Ese simple gesto significaba el mundo para mí. Salimos de la cabaña al atardecer, cuando el cielo ya comenzaba a teñirse de naranja y morado. Planeábamos llegar a casa antes de que la oscuridad cayera por completo. El camino de regreso a Ciudad Juárez era largo y desolado, una franja recta que parecía extenderse infinitamente por el desierto árido de Chihuahua. A medida que el sol se ponía, los tonos del cielo se volvían más profundos, creando un escenario que parecía una pintura. El cansancio comenzó a dominarme, y casi me quedé dormido en el asiento del pasajero. El motor del coche zumbaba de forma constante, arrullándome en un sueño ligero. Pero entonces, algo en la carretera delante de nosotros me despertó abruptamente. Mis ojos se abrieron de par en par, el sueño desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Papá, mira, exclamé, señalando la silueta frente a nosotros. Mi padre disminuyó la velocidad, frunciendo el ceño mientras intentaba discernir lo que yo había visto. A medida que nos acercábamos, la figura se volvía más clara. Era una niña, quizá de unos 9 o 10 años, caminando sola al lado de la carretera desierta. Vestía un vestido blanco que alguna vez fue bonito, pero que ahora estaba sucio y desgastado. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo, y su cabello oscuro caía enmarañado sobre su rostro. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos, o la falta de expresión en ellos. Eran como 2 agujeros negros, vacíos de vida o emoción. Dios mío, ¿qué hace una niña aquí sola?, murmuró mi padre, más para sí mismo que para mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y una sensación de temor se apoderó de mí. Algo en esa escena estaba profundamente mal. Papá, creo que es mejor que sigamos. Susurré, tratando de disimular el miedo en mi voz, pero era inútil. Él no respondió. En lugar de eso, con una determinación extraña y silenciosa, detuvo el coche junto a ella. La tensión en el aire era casi palpable mientras él abría la puerta y salía del vehículo sin decir una palabra. Me quedé allí, observando, con el corazón latiendo con fuerza, incapaz de apartar el sentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. Vi a mi padre acercarse a la niña, con pasos cautelosos, pero había algo en la forma en que caminaba que me inquietó, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. El desierto parecía haberse detenido en el tiempo, ni siquiera el viento se movía. «Oye, niña, ¿estás bien?», lo oí preguntar con una voz cargada de preocupación, pero había un tono extraño, casi tembloroso. La niña no respondió. Solo lo miró, inmóvil, con los ojos fijos en él como si estuviera mirando a través de él. El silencio entre ellos era insoportable, roto solo por el sonido del motor del coche que aún estaba encendido. ¿Estás perdida? ¿Dónde están tus padres?, insistió, arrodillándose para quedar a su altura. Había una urgencia en su voz, algo que nunca había visto antes. Ella continuó en silencio, sus labios moviéndose imperceptiblemente, pero sin emitir sonido alguno.
Era como si estuviera en un trance, o tal vez era mi padre quien lo estaba, porque la manera en que él la miraba me asustaba. Era como si ella estuviera drenando algo de él, succionando su energía, su fuerza de voluntad. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, mi padre se levantó, con el rostro pálido, los ojos fijos en un punto distante que yo no podía ver. Volvió al coche, casi como un autómata, sin decir una palabra. Cuando entró y cerró la puerta, no me miró, no dijo nada. Simplemente encendió el motor y continuó conduciendo, dejando a la niña atrás. Pero algo me decía que ella todavía estaba con nosotros, de alguna forma, algo intangible y aterrador que no podía explicar. El resto del viaje fue sofocante, envuelto en un silencio que parecía tener peso, como si el aire dentro del coche se hubiera vuelto denso, casi palpable. Mi padre, Ignacio, siempre tan animado y hablador después de nuestras pescas, ahora permanecía callado, lo que me inquietó profundamente. Normalmente, aprovechaba el trayecto de vuelta para comentar sobre los mejores momentos del viaje, riendo de nuestros intentos frustrados de atrapar el pez más grande o recordando alguna historia divertida. Pero esta vez, no dijo una sola palabra. Lo miraba de reojo, tratando de descifrar su expresión. Sus manos estaban rígidas en el volante, los dedos blancos de tanto apretarlo. Sus ojos, normalmente llenos de vida y brillo, miraban fijamente la carretera con un vacío aterrador, como si estuviera viendo algo mucho más allá de lo que mis ojos podían alcanzar. Cada segundo que pasaba sin que él hablara parecía aumentar el peso en mi pecho, una premonición de que algo terrible estaba al acecho. Quería preguntarle qué había sucedido, quería saber qué le había dicho esa niña para dejarlo así. Pero el silencio entre nosotros era como una barrera infranqueable, y tenía la sensación de que, si hablaba, algo horrible sucedería. El miedo a lo desconocido me mantuvo inmóvil, y todo lo que pude hacer fue fijar mi mirada en la carretera, imitando la postura de mi padre, mientras el desierto se oscurecía a nuestro alrededor. Cuando finalmente llegamos a casa, la noche ya había caído por completo, y las sombras de los árboles se balanceaban en la entrada como figuras fantasmagóricas. La luz amarilla del porche iluminaba la figura de mi madre, Leticia, que estaba en la terraza esperándonos. Pude ver el alivio en su rostro al vernos llegar, la sonrisa que se formaba en sus labios mientras levantaba la mano para saludarnos. Pero la sonrisa desapareció en cuanto vio la expresión de mi padre. «Ignacio, ¿estás bien?», preguntó, con la voz cargada de preocupación, mientras él pasaba junto a ella como si no la viera, subiendo las escaleras hacia la habitación. Me quedé parado en la puerta, con los pies enraizados en el suelo, observando la escena. Algo dentro de mí se retorcía, una inquietud creciente que no podía entender, pero que me dominaba por completo. Mi madre se volvió hacia mí, con los ojos abiertos de preocupación. «Rodrigo, ¿qué pasó? ¿Están bien?». Intentó tranquilizarme, pero no encontraba las palabras adecuadas, solo me encogí de hombros, sin saber cómo expresar lo que sentía. Sabía que algo estaba profundamente mal, pero no podía identificar qué era. Esa noche se arrastró de forma insoportable. Me fui a la cama más temprano de lo habitual, pero el sueño no llegaba. La casa estaba sumida en un silencio inquietante, el tipo de silencio que parece esconder algo, algo que no debería ser oído. Solo el sonido ocasional de la madera crujiendo, como si la casa estuviera respirando lentamente, me hacía compañía. Acostado en la cama, podía escuchar a mis padres en la habitación contigua, pero no había conversaciones, solo el sonido ahogado de pasos y la respiración pesada de mi padre, que parecía tener dificultad para respirar. Poco después de la medianoche, el silencio fue roto por un sonido perturbador, un ruido que hizo que todo mi cuerpo se congelara. Era un sonido proveniente del ático, un ruido seco, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo de madera. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en mis oídos. Poco después, escuché otro sonido, un goteo suave, casi imperceptible, que parecía venir del mismo lugar. Sabía que no era imaginación. El ruido continuaba, persistente, como si algo, o alguien, estuviera allá arriba. Lentamente, me levanté de la cama, con los pies descalzos tocando el suelo frío de la habitación. Cada paso que daba hacia la puerta parecía amplificar el sonido de mi propio miedo.
La casa estaba oscura, la única luz provenía de una pequeña rendija bajo la puerta del ático, como si alguien hubiera dejado una lámpara encendida allá arriba. Todo en mí me decía que no fuera, que volviera a la cama y me escondiera bajo las cobijas, pero había algo que me empujaba, una fuerza incontrolable que me hacía seguir adelante. Las escaleras que llevaban al ático parecían más largas que nunca, cada peldaño crujiendo ominosamente bajo mi peso. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer escapar de mi pecho, y mi respiración estaba irregular, casi jadeante. Cuando finalmente alcancé la puerta del ático, vacilé. La luz tenue que se escapaba por debajo de la puerta lo hacía todo más siniestro. En el suelo, justo frente a la puerta, había una mancha oscura que se esparcía lentamente, goteando hacia las escaleras. Sangre. Mis manos temblaban mientras giraba la perilla, cada movimiento me hacía cuestionar si realmente quería ver lo que estaba allí dentro. Con un suave chirrido, la puerta se abrió. Lo que vi dentro del ático me atormenta hasta hoy. El suelo estaba cubierto de sangre, tanta que era difícil creer que todo eso pudiera venir de una sola persona. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre fresca, y cada respiración parecía llenar mis pulmones con esa sensación asfixiante de terror. En medio de esa horrible escena, algo familiar llamó mi atención, el sombrero de mi padre, sucio y aplastado, tirado en medio de la sangre como si hubiera sido descartado allí. El terror se apoderó de mí de una manera que nunca había experimentado antes. Sentí como si el mundo se estuviera cerrando a mi alrededor, las paredes del ático acercándose, mientras la oscuridad se volvía cada vez más opresiva. No podía pensar, no podía procesar lo que estaba viendo. Solo corrí. Corrí fuera del ático, bajando las escaleras con una prisa tan desesperada que casi tropecé varias veces. Mi cuerpo estaba en pánico, moviéndose por puro instinto. Fui directo a la habitación de mis padres, esperando encontrar a mi padre allí, esperando que todo aquello fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero él no estaba allí. Mi madre, aterrada, intentó calmarme, pero yo estaba más allá de cualquier consuelo. Apenas podía hablar, mi voz saliendo en sollozos desesperados mientras señalaba en dirección al ático, lágrimas de puro pánico rodando por mi rostro. Todo lo que podía pensar era en la sangre, en el sombrero, y en la horrible sensación de que algo terrible había sucedido y que nunca sería capaz de entender completamente. Las horas que siguieron fueron un caos borroso de desesperación. Apenas había salido de la habitación de mis padres, cuando mi madre, Leticia, ya estaba al teléfono, con la voz temblorosa de pánico mientras marcaba el número de la policía. Por favor, vengan rápido. Mi marido ha desaparecido, repetía, casi en un trance, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que aquello realmente estaba sucediendo. En cuestión de minutos, la casa se llenó de personas. Las luces rojas y azules de las patrullas parpadeaban afuera, proyectando sombras siniestras en las paredes. El sonido apagado de las radios de comunicación y el murmullo constante de voces creaban una cacofonía que solo amplificaba mi confusión. Policías entraban y salían, con rostros graves, reflejando la gravedad de la situación. Los vecinos comenzaron a agruparse afuera, con expresiones curiosas y asustadas. Podía sentir sus miradas sobre mí, como si estuvieran tratando de encontrar alguna explicación en mis ojos. ¿Dónde fue visto por última vez?, preguntó uno de los oficiales, sosteniendo una libreta, con la pluma ya lista para registrar cada detalle. En el ático, respondió mi madre, con la voz casi en un susurro. Parecía perdida, con la mirada fija en algún punto distante, mientras yo seguía allí parado, congelado en el lugar, aún tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. ¿Puede mostrarnos el camino?, preguntó otro policía, más viejo, con suavidad. Leticia solo asintió, guiándolos con pasos vacilantes hacia las escaleras que llevaban al ático. Por favor, quédense aquí, de acuerdo, dijo uno de los oficiales, poniendo una mano firme en mi hombro mientras intentaba seguir a mi madre. Vamos a descubrir qué pasó. Todo lo que podía hacer era observar mientras subían, el sonido de sus pasos resonando en la casa. Poco después, escuché exclamaciones apagadas que venían de arriba, seguidas por el sonido de más pasos apresurados. Uno de los policías volvió, con el rostro pálido,
murmurando algo que no pude entender. Me sentía completamente impotente, con el miedo transformándose en desesperación. Cuando los policías bajaron de nuevo, su expresión era una mezcla de incredulidad y preocupación. Hablaron entre ellos en voces bajas antes de llamar a mi madre y a mí para reunirnos con ellos en la sala de estar. Señora Jiménez, comenzó el policía más viejo, intentando mantener un tono calmado, la sangre en el ático, hicimos una prueba rápida, y parece que es de su marido. Las palabras salieron despacio, como si supiera que la noticia la destrozaría. Mi madre se llevó las manos a la boca, con un sonido ahogado escapando de sus labios. Pero, ¿dónde está él? ¿Qué le pasó? Eso es lo que estamos tratando de averiguar, respondió el policía, con una expresión sombría. No hay rastro de él en el ático ni en ningún otro lugar de la casa. Es como si simplemente hubiera desaparecido. Escuché todo eso en un estado de shock, con la mente girando con lo que había visto y oído. Cuando los policías finalmente se volvieron hacia mí, haciendo preguntas sobre el viaje, sobre la niña que encontramos en la carretera, sentí un nudo formarse en mi garganta. Les conté todo, cada detalle, pero con cada palabra, me daba cuenta de que era difícil para ellos creerme. Parecía que estaba describiendo una pesadilla, algo demasiado absurdo para ser real. Y entonces, su padre comenzó a actuar de manera extraña después de hablar con esta niña, preguntó uno de los oficiales, frunciendo el ceño. Asentí, pero podía ver en sus ojos que no sabía qué hacer con esa información. Era como si intentara encajar una pieza que no se ajustaba a ninguno de los otros detalles del rompecabezas. Los días siguientes fueron un borrón, como si estuviera viviendo en un sueño terrible del que no podía despertar. Mi madre entró en un estado de shock profundo, apenas hablaba o comía, solo vagaba por la casa como un fantasma. Me sentía más solo que nunca, cada sonido en la casa, el crujido de la madera, el viento golpeando las ventanas, me mantenía alerta, con el corazón acelerado, esperando que algo horrible sucediera. La policía continuó investigando por un tiempo, haciendo rondas, entrevistando vecinos y amigos, pero sin nuevas pistas, el caso fue enfriándose lentamente. Lo veía en sus ojos, la forma en que evitaban el contacto visual, como suspiraban profundo antes de decir que estaban haciendo lo mejor posible. Era como si mi padre hubiera sido engullido por la oscuridad de esa noche, sin dejar rastro. Cada día que pasaba, la esperanza disminuía, hasta que solo quedó el vacío. Pero sabía, en el fondo, que la clave de todo aquello estaba en esa niña extraña en la carretera. Algo en ella estaba profundamente mal, algo que no podía explicar, pero que sentía en la piel, en lo más profundo de mi ser. Intenté contarle eso a algunos de los policías, pero ¿quién creería una historia así? Era como tratar de explicar una pesadilla, algo intangible e imposible de entender. Y así, guardé el miedo para mí mismo, enterrándolo en algún lugar dentro de mí, intentando seguir adelante, aunque sabía que nada sería como antes. Ahora, décadas después, estoy aquí, tratando de contarles esta historia, pero las palabras aún parecen insuficientes para capturar el terror de esa noche. El miedo nunca realmente me dejó. Cada noche, desde ese día en 1977, temo que la niña regrese. Sé que parece una locura, pero también sé que es verdad. Con cada susurro del viento, con cada movimiento en la oscuridad, siento que mi corazón se acelera, esperando lo peor. Nunca encontraron a mi padre, y el misterio de esa noche sigue atormentándome. Intenté llevar una vida normal, construir una carrera, una familia, pero el recuerdo de ese evento corroe mi paz interior como un veneno lento. Es por eso que estoy aquí, compartiendo esta historia, porque sé que ella todavía está ahí afuera, esperando. Primero vino por él, pero en el fondo, temo que algún día venga por mí también.